Lectura de la Biblia. Segundo de los Reyes. Capítulos 23 al 25. Capítulo 23. De modo que el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Después, el rey subió a la casa de Jehová con todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los profetas, todo el pueblo, pequeños y grandes, y les leyó todas las palabras del libro del pacto que habían encontrado en la casa de Jehová. El rey se puso junto a la columna e hizo un pacto ante Jehová, en el que se comprometía a seguir a Jehová y obedecer con todo el corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus recordatorios y sus estatutos, cumpliendo con las palabras de ese pacto escritas en ese libro. Y todo el pueblo apoyó el pacto. Entonces el rey les ordenó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes del segundo rango y a los porteros, que sacaran del templo de Jehová todos los utensilios hechos para Baal, para el poste sagrado y para todo el ejército de los cielos. Luego los quemó fuera de Jerusalén, en las laderas del Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel. Les quitó el negocio a los sacerdotes de dioses extranjeros, a quienes los reyes de Judá habían puesto para que hicieran humo de sacrificio en los lugares altos de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, y también a los que hacían humo de sacrificio a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Sacó el poste sagrado de la casa de Jehová y lo llevó a las afueras de Jerusalén, al valle de Cedrón. Allí lo quemó y lo molió hasta convertirlo en polvo, y esparció el polvo sobre las tumbas de la gente común. También derrumbó las casas de los prostitutos de templo, las cuales estaban en la casa de Jehová y donde las mujeres tejían tiendas que servían como santuarios para el poste sagrado. Entonces trajo a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá e hizo que los lugares altos donde los sacerdotes habían estado haciendo humo de sacrificio ya no sirvieran para la adoración, desde Geba hasta Beerseba. También derrumbó los lugares altos de las puertas a la entrada de la puerta de Josué, el jefe de la ciudad, que quedaban a la izquierda según se entra por la puerta de la ciudad. Los sacerdotes de los lugares altos no servían en el altar de Jehová en Jerusalén, pero sí comían del pan sin levadura con sus hermanos. También hizo que Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinón, ya no sirviera para la adoración, a fin de que nadie pudiera quemar en el fuego a su hijo o su hija como sacrificio a Molec. Y prohibió que los caballos que los reyes de Judá le habían dedicado al sol entraran en la casa de Jehová por el cuarto de Natán Melec, el funcionario de la corte, situado en los pórticos. Y los carros del sol los quemó. Además de eso, el rey derrumbó los altares que los reyes de Judá habían puesto en la azotea del cuarto superior de Acaz, así como los altares que Manasés había puesto en 2 patios de la casa de Jehová. Los hizo polvo y esparció ese polvo en el valle de Cedrón. Y el rey hizo que ya no sirvieran para la adoración los lugares altos enfrente de Jerusalén que estaban al sur del monte de arruinamiento, los cuales Salomón, el rey de Israel, les había construido a Astoret, la repugnante diosa de los sidonios, a Quemos, el repugnante dios de Moab, y a Milcom, el detestable dios de los ammonitas. Hizo pedazos las columnas sagradas y derribó los postes sagrados, y llenó de huesos humanos los lugares donde estaban. También derrumbó el altar de Betel, el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nebat, y que hizo pecar a Israel. Después de derrumbar ese altar y el lugar alto, quemó el lugar alto, lo molió hasta convertirlo en polvo, y quemó el poste sagrado. Cuando Josías se dio la vuelta y vio las tumbas en la montaña, mandó que sacaran de ellas los huesos y los quemó en el altar. Así hizo que ya no sirviera para la adoración, de acuerdo con las palabras de Jehová que había dicho el hombre del Dios verdadero, quien predijo que estas cosas iban a pasar. Entonces preguntó: ¿De quién es esa lápida que veo allí? Los hombres de la ciudad le contestaron: Es la tumba del hombre del Dios verdadero que vino de Judá, y predijo estas cosas que tú has hecho con el altar de Betel. Así que él dijo: Déjenlo descansar. Que nadie toque sus huesos. De modo que no tocaron sus huesos, ni tampoco los huesos del profeta que había venido de Samaria. Josías también quitó todos los templos de los lugares altos que había en las ciudades de Samaria, los que los reyes de Israel habían construido para provocar a Dios, e hizo con ellos lo mismo que había hecho en Betel. Sacrificó en los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban allí, y quemó huesos humanos en ellos. Después regresó a Jerusalén. El rey ahora le mandó a todo el pueblo: Celebren una Pascua para Jehová su Dios, como está escrito en este libro del pacto.
No se había celebrado una Pascua así desde los días en que los jueces juzgaban a Israel, ni durante todos los días de los reyes de Israel y Judá. Pero en el año 18 del rey Josías celebraron esta Pascua para Jehová en Jerusalén. Josías también eliminó a los médiums, los adivinos, los ídolos domésticos, los ídolos repugnantes y todas las cosas repugnantes que habían aparecido en la tierra de Judá y en Jerusalén. Lo hizo para cumplir con las palabras de la ley, escritas en el libro que el sacerdote Hilquías encontró en la casa de Jehová. Antes de él, no hubo ningún rey como él, que volviera a Jehová con todo su corazón, alma y fuerzas, de acuerdo con toda la ley de Moisés. Y después de él, tampoco hubo ninguno como él. Sin embargo, Jehová siguió estando muy furioso con Judá por todas las cosas ofensivas que Manasés había hecho para provocarlo. Jehová dijo: También quitaré de mi vista a Judá, tal como quité a Israel. Rechazaré esta ciudad que elegí, Jerusalén, y la casa de la que dije: Mi nombre seguirá allí. En cuanto al resto de la historia de Josías, todo lo que hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. En sus días, el faraón Neco, el rey de Egipto, vino a encontrarse con el rey de Asiria junto al río Éufrates, y el rey Josías salió a luchar contra él. Pero cuando Neco lo vio, lo mató en Megiddo. Así que sus siervos se llevaron su cadáver en un carro desde Megiddo hasta Jerusalén y lo enterraron en su tumba. Entonces la gente del país ungió a Jehoacás, hijo de Josías, y lo hicieron rey en lugar de su padre. Jehoacás tenía 23 años cuando se convirtió en rey, y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna. Él se puso a hacer lo que estaba mal a los ojos de Jehová, tal como lo habían hecho sus antepasados. El faraón Neco lo metió en prisión en Riblá, en la tierra de Amat, para que no reinara en Jerusalén, y luego le exigió al país 100 talentos de plata y 1 talento de oro. Además de eso, el faraón Neco hizo rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, y le cambió el nombre al de Jehoiaquim. Pero a Jehoacás se lo llevó a Egipto, donde acabó muriendo. Jehoiaquim le dio al faraón la plata y el oro, pero tuvo que cobrarle un impuesto al país para darle la plata que exigía. Le cobró a cada persona del país una cantidad determinada de plata y oro para dársela al faraón Neco. Jehoiaquim tenía 25 años cuando se convirtió en rey, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Zebidá, hija de Pedaya de Rumá. Él hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová, tal como lo habían hecho sus antepasados. Capítulo 24. En los días de Jehoiaquim, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a atacarlo, y Jehoiaquim llegó a ser su siervo durante 3 años. Pero luego se rebeló contra él. Entonces Jehová empezó a mandar bandas de saqueadores caldeos, sirios, moabitas y ammonitas contra Jehoiaquim. Las enviaba para destruir Judá, de acuerdo con las palabras que Jehová había dicho mediante sus siervos los profetas. Está claro que esto le pasó a Judá por orden de Jehová, quien quería quitarlos de su vista por los pecados que cometió Manasés y también por la sangre inocente que él derramó. Y es que llenó Jerusalén de sangre inocente y Jehová no estaba dispuesto a perdonar. En cuanto al resto de la historia de Jehoiaquim, todo lo que hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Entonces Jehoiaquim descansó con sus antepasados, y su hijo Joaquín se convirtió en el nuevo rey. El rey de Egipto nunca más se atrevió a salir de su país, porque el rey de Babilonia se lo había quitado todo, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando se convirtió en rey, y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Neustá, hija de Elnatán de Jerusalén. Él hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho su padre. Por aquel tiempo, los siervos del rey Nabucodonosor de Babilonia subieron a atacar Jerusalén y cercaron la ciudad. Mientras sus siervos la cercaban, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a la ciudad. El rey Joaquín de Judá salió y se entregó al rey de Babilonia junto con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus funcionarios de la corte. Y el rey de Babilonia se lo llevó cautivo en el 8º año de su reinado. Entonces sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y de la casa del rey. Además, hizo pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, el rey de Israel, había hecho para el templo de Jehová. Todo esto pasó tal como Jehová lo había predicho. Se llevó al destierro a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los guerreros poderosos y a todos los artesanos y herreros. Se llevó a 10,000 personas al destierro.
No dejó allí a nadie, solo a la gente más pobre del país. Así se llevó a Joaquín al destierro en Babilonia. También se llevó a la madre y las esposas del rey, los funcionarios de la corte y los hombres importantes del país. Se los llevó de Jerusalén al destierro en Babilonia. El rey de Babilonia también se llevó al destierro en Babilonia a todos los guerreros, 7,000, así como a 1,000 artesanos y herreros. Todos ellos eran hombres poderosos y adiestrados para la guerra. El rey de Babilonia hizo rey en lugar de Joaquín a Matanías, el tío de Joaquín, y le cambió el nombre al de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando se convirtió en rey, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna. Él hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho Jehoiakim. Estas cosas pasaron en Jerusalén y Judá, porque Jehová estaba furioso, y acabó quitándolos de su vista. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Capítulo 25. En el 9º año del reinado de Sedequías, el día 10 del 10º mes, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó para luchar contra ella y construyó un muro de asedio a su alrededor, y la ciudad estuvo cercada hasta el año 11 del rey Sedequías. Para el día 9 del 4º mes, el hambre en la ciudad era terrible, y no había comida para la gente del país. Se abrió brecha en la muralla de la ciudad, y todos los soldados huyeron de noche por la puerta que había entre las dos murallas junto al jardín del rey, mientras los caldeos rodeaban la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá. Pero el ejército caldeo persiguió al rey y lo alcanzó en las llanuras desérticas de Jericó. Todos sus soldados fueron dispersados. Entonces capturaron al rey, lo subieron a Riblá, lo llevaron ante el rey de Babilonia y lo sentenciaron. Mataron a los hijos de Sedequías ante sus propios ojos. Luego Nabucodonosor lo cegó, lo sujetó con grilletes de cobre y se lo llevó a Babilonia. El día 7 del 5º mes, en el año 19 del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llegó a Jerusalén Nebuzaradán, el jefe de la guardia, el siervo del rey de Babilonia. Quemó la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y también las casas de todos los hombres importantes. Todo el ejército caldeo que estaba con el jefe de la guardia derribó las murallas que rodeaban Jerusalén. Nebuzaradán, el jefe de la guardia, se llevó al destierro al resto de la gente que quedaba en la ciudad, los desertores que se habían pasado al bando del rey de Babilonia y el resto de la población. Pero el jefe de la guardia dejó allí a algunas de las personas más pobres del país para que cuidaran las viñas e hicieran trabajos forzados. Y los caldeos hicieron pedazos las columnas de cobre de la casa de Jehová, así como los carritos y el mar de cobre que había en la casa de Jehová, y se llevaron el cobre a Babilonia. También se llevaron los baldes, las palas, los abacadores, las copas y todos los utensilios de cobre usados para servir en el templo. El jefe de la guardia se llevó los braserillos y los tazones que eran de oro y plata genuinos. En cuanto a las 2 columnas, el mar y los carritos que Salomón había hecho para la casa de Jehová, el cobre de todos estos objetos era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía 18 codos de alto, y su capitel era de cobre y medía 3 codos de alto. La malla y las granadas que rodeaban el capitel eran todas de cobre. La segunda columna con su malla era igual a la otra. El jefe de la guardia también se llevó al sacerdote principal Seraya, a Sofonías, el segundo sacerdote, y a los 3 porteros. Y se llevó de la ciudad a un funcionario de la corte que era el comandante de los soldados, a 5 consejeros personales del rey que estaban en la ciudad, así como al secretario del jefe del ejército, quien reclutaba a la gente del país, y a 60 hombres de la gente común del país que todavía estaban en la ciudad. Nebuzaradán, el jefe de la guardia, los llevó ante el rey de Babilonia en Riblá. El rey de Babilonia los mató en Riblá, en la tierra de Amat. Así fue como desterraron a Judá de su tierra. El rey Nabucodonosor de Babilonia puso a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al mando de la gente que había dejado en la tierra de Judá. Cuando todos los jefes del ejército y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto al mando a Gedalías, enseguida fueron a ver a Gedalías en Mizpá. Eran Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraya, hijo de Tanúmet el netofatita, y Hazanías, hijo del Maacatita, y con ellos iban sus hombres. Gedalías les hizo un juramento a ellos y a sus hombres. Les dijo: No tengan miedo de ser siervos de los caldeos. Vivan aquí en el país sirviendo al rey de Babilonia, y les irá bien. En el 7º mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisamá,
que era de linaje real, llegó con 10 hombres. Atacaron a Gedalías y lo mataron, y los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpa también murieron. Después de aquello, toda la gente se fue a Egipto, pequeños y grandes, incluidos los jefes del ejército, porque tenían miedo de los caldeos. Y en el año 37 del destierro del rey Joaquín de Judá, el día 27 del 12º mes, resultó que el rey Evil-Merodach de Babilonia, en el año que llegó a ser rey, puso en libertad al rey Joaquín de Judá sacándolo de la prisión. Era amable con él, y puso su trono por encima de los tronos de los demás reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín se quitó su ropa de prisionero, y durante el resto de su vida estuvo comiendo a la mesa del rey. De manera regular, recibió alimento del rey, día tras día, durante el resto de su vida.